La reflexión del día de hoy. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla del lago». Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: «Cállate, enmudece». Entonces el viento calmó y sobrevino una gran tranquilidad. Jesús le dijo: «¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen?». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Impactante debe haber sido el episodio que hoy nos narra el evangelista Marcos, vivido en primera persona por aquel grupo incipiente de seguidores de Jesús, los que nosotros conocemos como los apóstoles. Luego de una larga jornada en la cual anduvieron caminando por diferentes poblados, en los cuales Jesús andaba anunciando la buena nueva, el Evangelio de salvación, como hemos escuchado los últimos 3 días. Jesús predicaba utilizando este recurso literario llamado las parábolas. En los últimos 3 días hemos escuchado varias parábolas mediante las cuales Jesús quiere dar a entender qué es el reino de los cielos. Han escuchado los apóstoles la preciosa enseñanza de Jesús y luego de un día fatigoso, al atardecer, Jesús da una orden: «Vamos a la otra orilla del lago». Los discípulos despidieron, dice, a la gente que le acompañaba, conducen a Jesús a una barca e iban, dice, otras barcas más con ellos. El tipo de barca que solían ellos utilizar es muy diferente a lo que nosotros hoy en día conocemos como una lancha o un lanchón. Prácticamente lo que tenían era un cayuco un poco más grande. Al menos según las últimas excavaciones arqueológicas en Israel, que han demostrado en vestigios cómo eran las barcas en tiempo de Jesús. Había, claro, de diferentes tamaños, pero las que solían usar pueden ser para 4 o 6 personas, y por eso dice que iban varias barcas acompañándolos. En la que Jesús iba, sucede algo extraordinario. El Señor, cansado, luego de lo que hemos dicho, la caminata, la asoleada por los caminos áridos, el cansancio de estar atendiendo a la gente, de estar predicando, de estarlos saludando, consolando, animando, hace que el Señor caiga dormido. Y Marcos incluso es muy detallista al decir que era en la popa donde Jesús estaba reclinado sobre un cojín. Incluso es capaz Marcos, con esa fineza que lo caracteriza, hasta decir que era sobre un cojín donde estaba Jesús reclinado, muy, pero muy dormido. Y es en medio de ese navegar,
en la noche, en medio del cansancio y en medio del sueño de Jesús, cuando sucede una gran tormenta. Un fuerte viento se estrellaba contra la barca y la empezó a llenar de agua. Tratemos de tener la imagen que le digo, de un pequeño cayuco, por eso se llena de agua. Una gran lancha es difícil que se empiece a llenar rápidamente de agua, pero sí, una pequeña barca de pescador, eso sí se puede llenar fácilmente de agua. Y me los imagino agitados, atolondrados, sacando el agua de su barca, y Jesús plenamente dormido. Hasta que llega el momento de la angustia, que lo van a zarandear y lo despiertan y le dicen: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Se nota en la forma en que se expresan que ya habían llegado al límite de la paciencia. O sea, ya no podemos nosotros hacer nada. O haces algo, Señor, o aquí va a ser la última noche nuestra. Una tormenta imprevista les cambió todo el horizonte de lo que habían visto, de lo que sabían, de lo que habían experimentado, de la experiencia de Jesús. Una tormenta bastó para que todo se les viniera abajo. ¿Le ha llegado a usted alguna vez alguna tormenta así? Una tormenta en el momento menos esperado de su vida, cuando usted, sin darse cuenta, está en esa borrasca, en medio de un posible naufragio, en medio de una situación que lo tiene o la tiene atolondrada, ya no sabe qué hacer, qué camino seguir, y que usted todavía le puede decir: Señor, no te importa verme así en lo que estoy. A veces incluso decimos en nuestro lenguaje popular: me está lloviendo sobre mojado. A veces puede ser que tras una pena, otra, y ni hemos salido de una y ya hay más situaciones adversas y uno llega a angustiarse, y si no a pelear con el Señor, sí a planteárselo un poquito como los apóstoles, tan humanos como usted y como yo. Señor, haz algo por mí, mira cómo estoy. No sé, repito, si ya le ha pasado alguna vez. Si no le ha pasado, prepárese, porque tormentas pueden llegar en cualquier etapa, en cualquier momento, en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, en la edad adulta. En cualquier momento puede llegar algo que a usted lo desestabilice. Y sin lugar a dudas, lo que sí hemos vivido juntos es esta gran tormenta llamada pandemia, que nos agarró, como decía el Santo Padre, el Papa Francisco, nos agarró totalmente desprevenidos. Una tormenta que llegó en el momento menos esperado, cuando nadie se imaginaba, hasta todos pensaban lo bonito de un año 2020, como pocas veces había pasado por el número de dígitos y habían tantas expectativas. De repente, recuerdo en el mes de marzo cuando decía el Papa Francisco: lo más pequeño que puede haber, como es un virus, porque si usted imagina la dimensión métrica del virus, es una cosa microscópica, como algo tan insignificante, en plena tormenta, puso de rodillas a más de 6,000 millones de personas. Una tormenta inesperada, que todavía continúa. La de los apóstoles, aquella fue solo una noche, y ni una noche completa, fueron unas cuantas horas. Nosotros ya llevamos varios meses, y no sería raro que más de alguno ya en estos momentos casi de desesperación pueda decirle: Maestro, Señor, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Nos estamos hundiendo políticamente, con las autoridades en muchos países que gobiernan el mundo, que vemos que no dan un paso recto. En Guatemala también pasa con muchas de nuestras autoridades. Señor, ¿no te importa que nos estemos hundiendo económicamente? El nivel de desempleo ha crecido enormemente en todo el mundo y en Guatemala, por supuesto. El nivel de pobreza. ¿No te importa, Señor, que se esté enfermando tanta gente?
No te importa, Señor, que ya van muchos huérfanos, que ya van muchas viudas o viudos. No te importa, Señor, que se han muerto nuestros abuelos víctimas de la pandemia. No te importa, Señor, que solo en Guatemala ya van más de 5.500 fallecidos. No te importa, Señor, todo lo que estamos viviendo. Uno a veces escucha y a veces el lamento va un poquito por ahí. Una crisis de fe. Aquí algo está pasando. O Dios no nos escucha, dicen algunos. ¿O qué es lo que está realmente sucediendo? ¿Qué diría usted? ¿Será que a Dios le preocupa nuestra situación? ¿O ha estado tan ocupado en los últimos 10 meses y medio que no ha tenido tiempo para darse cuenta de que día tras día son miles de enfermos al día y son varios miles de muertos al día? Hay países que tienen 4.000 muertos al día, 5.000 muertos al día. ¿Será que Dios no se ha dado cuenta todavía? Sí, Padre, ya se dio cuenta. Y dice, ¿y por qué no hace algo? El gran dilema existencial de la fe. Creo que ahora, si le damos vuelta al Evangelio, Jesús pudiera decirnos: hijo, hija, ¿no te importa lo que está pasando con tu vecino y tu vecina enferma? Hijo, hija, ¿no te importa ver los que están falleciendo en tu barrio, en tu colonia, los que están en cuarentena? ¿Por qué no pones de tu parte? Porque a mí no me cabe la menor duda que Dios ha estado muy preocupado por nosotros. En su divina providencia y en su gran amor nos ha cuidado hasta donde Él puede. Pero ponernos una mascarilla, ni lo sueña, eso Dios no lo va a hacer. Lavarle las manos con agua bendita, Dios no lo va a hacer tampoco. Mantener la sana distancia, Dios no va a andar separando a sus hijos. Nos pudiera, repito, preguntar el Señor en medio de esta tormenta: ¿no te importa ver que te estás hundiendo probablemente por la necedad de muchos? Que no hemos querido poner en práctica las normas que se nos han sugerido, siguiendo en fiestas, en convivios, en bailes, en actividades deportivas, en atolondramiento de personas donde hay mucha reunión. Hay que quitarse evidentemente la mascarilla para comer, pero cuando ya se van a extremos, en bailes, en, como decimos, chupidios o en tantas actividades, ¿no te importa pensar que puede ser tu mamá, que te está esperando con amor y que al llegar a la casa, en vez de darle un regalo, va a ser la enfermedad y tal vez su condena de muerte? Nos puede preguntar Jesús. ¿No has pensado que tus abuelitos son irreemplazables y que se te pueden ir por una enfermedad, por su vulnerabilidad? ¿No valoras la vida de los demás? Los apóstoles cuestionaron a Jesús, pero hoy nosotros, en esta noche larga, seguramente el Señor será el que nos va a decir: preocúpate, haz algo, yo ya hice por ti lo que debo hacer, yo ya te salvé. Si te mueres, te vas a ir al cielo, yo ya te salvé. Lo que yo no puedo hacer es lo que tú no quieres hacer. Lo que yo podía hacer por ti, yo ya lo hice. Al final, Jesús, ya despierto, reprende al mar: cállate, enmudece. El viento cesó, la calma vino, pero también la jalada de orejas para los apóstoles. ¿Por qué tenían tanto miedo? Aún no tienen fe. Y claro, la primera lectura de hoy, un cántico hermoso sobre la fe de nuestros antepasados, especialmente se nos habla de la fe de Abraham y la fe de Sara, que les hizo posible, dice, caminar contra las adversidades, firmes en la esperanza. Incluso dice: todos ellos murieron firmes en la fe, no alcanzaron los bienes prometidos, pero los vieron con gozo, porque la fe es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven, pero que se confía en ellas. La fe
es lo que nos puede sostener en estos momentos de adversidad. La pregunta de Jesús es clave en este día. ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Claro, ellos no sabían, pero usted y yo sí sabemos quién es este. Es nuestro Señor y nuestro Salvador, que, como dirá el apóstol Pablo, me amó y se entregó por mí. Me amó hasta el extremo de derramar su sangre por mí. Es mi Señor, mi Salvador, que murió y resucitó al tercer día y que prometió estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Él es en quien nosotros creemos y en Él hemos puesto nuestra esperanza. Hoy, queridos hermanos y hermanas, que esta palabra nos motive, que a cada uno nos toque el corazón, que cada uno pueda tomar firmes decisiones luego de escuchar esta palabra, que nos dejemos cuestionar por el Señor. Para eso escuchamos la palabra, no para tranquilizarnos. La oímos para ver qué quiere Dios decirnos a nosotros. Algo espera el Señor de sus hijos. Pidámosle que nos ilumine y luego de haber visto qué quiere Dios, pongamos en práctica lo que hoy el Señor nos pida a cada uno de nosotros. Que así sea para todos nosotros.